vamos a iniciar definiendo lo que es una vela japonesa. Buenas noches, bienvenido a tu canal CryptoComo. Yo soy Clemente y aquí hablamos de criptomonedas de manera sencilla. Hoy tenemos un invitado especial, Jason Arce. Él es un trader profesional, va a estar conversando con nosotros sobre los mercados financieros, cómo entenderlos y de manera bastante práctica nos va a mostrar incluso un patrón de velas generado por él mismo. Le damos la bienvenida afectuosa y con mucha emoción a Jason Arce. Bienvenido, Jason. Ok, muchas gracias Clemente, muchas gracias. Listo chicos, el día de hoy efectivamente vamos a ver información de muchísimo valor, de muchísimo valor. Voy a estar compartiendo con ustedes algunas de las figuras chartistas más importantes a nivel de relevancia que podemos utilizar en el trading, ¿ok? Así que sin más preámbulos, voy a iniciar a explicarles esta figura chartista. Es una figura chartista bastante importante, se presenta a menudo en los mercados financieros constantemente. Adicional a eso, voy a hacerles una introducción a lo que son las velas para aquellas personas que son nuevas en el trading, a lo que son las velas japonesas y también a mi patrón de velas LM2, ya que con el uso de este patrón de velas podemos tener muchísimos mejores resultados, ¿ok? Así que sin más preámbulos, voy a compartir mi pantalla. Vamos a iniciar definiendo lo que es una vela japonesa o las partes de una vela japonesa, porque ya muchos de ustedes conocen que con las velas japonesas lo que nosotros hacemos es representar el precio, ¿ok? Mostrar, digamos, cuál es el punto de inicio, cuál es el punto de partida de una vela cuando cierra en un ciclo o en un periodo de tiempo. Esos periodos de tiempo nosotros normalmente los determinamos como de un día, de 5 minutos, de una hora, etcétera, ¿ok? Por acá tenemos lo que es una vela japonesa. Las velas japonesas las hay bajistas, como lo es este caso, y también las hay alcistas, como lo es este caso. Básicamente las velas japonesas tienen un origen, un punto de inicio o un punto de origen que viene siendo lo que nosotros llamamos como apertura. Pero también tienen un punto final, un punto de finalización cuando se acaba el periodo de tiempo, digamos en las velas de una hora, cuando inicia la hora, la vela inicia en el nivel de apertura, en este nivel. Pero cuando la vela cierra o cuando la vela termina, va a cerrar en este punto que es el conocido como el nivel de cierre, ¿ok? Durante su vida útil, durante la vela se encuentre abierta, puede hacer movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia cualquier dirección y básicamente esta vela, ¿sí? Con estos movimientos que hace, genera un lado máximo, ¿sí? Una parte alta, el movimiento más alto que llega a ser la vela, genera unas mechas, que básicamente esas mechas nos muestran la parte más alta o el movimiento más alto que puede llegar a ser una vela, ¿ok? Y el mínimo es el movimiento más bajo o la parte más baja que alcanzó esa vela durante su periodo de vida útil, ¿ok? Cuando la vela se encontraba abierta. Lo mismo tenemos con las velas compradoras o con las velas alcistas, que básicamente son velas que abren en un nivel, pero que terminan cerrando por arriba del nivel. Aquí está la clave de cuando una vela es alcista o cuando una vela es bajista. O sea que las velas bajistas abren en cierto nivel del precio, pero terminan cerrando por debajo del nivel. Inmediatamente sea debajo del nivel que abrió, esa vela va a ser una vela bajista. Las velas bajistas normalmente se reconocen o en el mercado se acostumbra a posicionarlas como si fueran de color rojo. Las velas pueden ser de cualquier tipo de color, pero en el mercado normalmente se reconoce cuando un mercado está cayendo, cuando el movimiento del precio es hacia abajo, normalmente se dibujan este tipo de velas bajistas y se representan de color rojo, pero nosotros le podemos poner cualquier color. De hecho, yo uso mis propios colores. Normalmente cuando el precio es alcista también, cuando el movimiento del precio va hacia arriba,
se generan estas velas que abren en un nivel de precio, pero cierran por arriba del nivel de precio. Por lo menos son las de mayor tamaño y eso nos crea un movimiento alcista, ¿ok? Eso nos crea un movimiento alcista. Entonces, allí tenemos, chicos, básicamente lo que es nuestra definición de velas. Las velas japonesas, que son muy usadas, como su nombre lo indica, en el Japón. Esto nos da muchísima información de valor, ¿sí? Muchísima información de valor. Ahora, hay un patrón de velas que yo comparto mucho, chicos. Hay un patrón de velas que yo comparto mucho, que es mi patrón de velas LM2, patrón de velas LM2, que lo estuve compartiendo en la clase anterior con ustedes, la clase que tuvimos anteriormente, la masterclass, espero no se la hayan perdido. El M2 básicamente nos indica, vamos a buscarlo por acá, yo lo tenía por aquí, patrón de velas M. Básicamente nos muestra que si nosotros sabemos contar hasta 3, nosotros podemos determinar este patrón de vela M2. Lo podemos identificar y, ¿por qué no?, predecir quizá el próximo movimiento o los próximos movimientos que el precio pudiera estar realizando, ¿ok? Esta es una introducción meramente, chicos. De igual manera, la estoy dando lo más detallado posible porque, como les dije en un principio, vamos a ver hoy un patrón gráfico que es poderosísimo, poderosísimo, un patrón gráfico, y vamos a ver cómo lo opera normalmente el análisis técnico tradicional y cómo lo podemos nosotros operar con mi patrón de velas LM2, ¿ok? Por eso estamos haciendo un repaso del M2. Sin embargo, tengamos en cuenta que en el curso que voy a estar dictando con CryptoComo, les voy a dar toda esta información detallada. Y no solamente esta, sino muchísima más información de muchísimo valor que les va a permitir generar retornos. ¿Ok? Si hasta ahora no habían tenido resultados en el trading, con esta información van a empezar a tener sus primeros resultados. El patrón de velas M2 básicamente está conformado por 3 velas. Por eso les dije que si saben contar hasta 3, podemos identificar el patrón de velas LM2. Y básicamente es una vela, la primer vela que cierra por encima de los cuerpos de las 2 velas anteriores. ¿Ok? Anteriormente logramos ver acá, cuando estudiábamos las velas, que las partes de las velas son el nivel de apertura o el nivel donde abre la vela, nivel de apertura, el nivel de cierre, que es el nivel donde finaliza la vela. Pero antes de que la vela cierre, ha creado unos máximos, unos niveles de máximos que son el punto más alto o el pico más alto que ha alcanzado el precio, y también tenemos unos niveles de mínimo que son el punto más bajo que ha alcanzado el precio. Y a esta parte de aquí que se encuentra entre la apertura y el cierre se le conoce como cuerpo, ¿ok? Ese va a ser el cuerpo de la vela, chicos, el cuerpo de la vela. ¿Y el cuerpo de la vela para qué nos sirve? Nos sirve para información relevante como las que le estoy compartiendo acá con mi patrón de velas LM2. Entonces, si yo tengo el precio, digamos, en este caso va cayendo, encuentra un nivel de soporte, que lo decíamos en nuestro masterclass anterior, que puede ser una zona o un nivel de soporte o una zona de demanda. Entonces el precio va cayendo y nosotros, cuando el precio llega a un nivel de soporte o una zona de demanda, normalmente nos va a reaccionar en esa zona. ¿Por qué? Porque en esta zona hay puras órdenes de compra de los institucionales normalmente, que son los que tienen el poder para mover el mercado. Las órdenes de los institucionales combinadas con las órdenes de los traders retail, ¿ok? Y aquí tenemos, chicos, una velita, 2 velas, pero hay una vela, que es la primer vela que cierra por arriba de los cuerpos de las 2 velas anteriores, ¿ok? Y eso conforma un patrón de velas que le llamamos M2. ¿Por qué M2? Porque básicamente va a ser la mayor, la primer velita que es mayor que las 2 anteriores. La primer vela que cierra mayor que las 2 anteriores.
¿sí? Este es el nivel de cierre y el cierre de esta es mayor que este cuerpo y que el cuerpo anterior. ¿Para qué usamos ese patrón de vela? Yo lo uso para muchísimas cosas, entre ellas los vamos a usar para comprar, ¿ok? Quiere decir que al cierre de esta vela vamos a comprar cuando tengamos una zona, como lo establecimos ahora, una zona de soporte, ¿ok? Una zona de soporte. Listo. Y aquí tenemos varios ejemplos de cómo funciona el patrón de velas M2, ¿ok? Tenemos nuestra zona de soporte, presumimos que el precio viene cayendo, impulso, retroceso, toca la zona y a partir de la zona rechaza, ¿ok? Lo mismo acá, impulso, retroceso, impulso, el precio toca en la zona de soporte y luego, después de que tenemos la primer velita que cierra por arriba de los cuerpos de las dos anteriores, entonces nosotros compramos. Ese es un gatillo, es lo que nosotros conocemos como un gatillo, ¿ok? ¿Y qué es ese gatillo, chicos? No es más que otra cosa que el precio o el momento en el que nosotros compramos, ¿ok? El momento perfecto que nosotros utilizamos para la compra. Y así tenemos otro patrón, básicamente es lo mismo, es contar hasta tres, precio cayendo, pero tenemos la primer vela que cierra mayor que que las dos anteriores. Primer vela que cierra mayor que los cuerpos de las dos anteriores. Y también este mismo patrón, que es el M2 de giro, lo conocemos como M2 de giro. En esta ocasión no vamos a tocar el M2 de continuación, que lo tocamos en la masterclass pasada. Básicamente, este M2 es el de venta, que es la misma información que les estaba dando ahorita, pero a la inversa, ¿ok? Quiere decir, chicos, que tenemos normalmente el precio que va subiendo, sí, va subiendo, alcanza un nivel de resistencia o una zona de oferta y cuando el precio nos crea, después de alcanzar esta zona de oferta, nos crea la primer vela que cierra por debajo de los cuerpos de las dos velas anteriores, entonces nosotros eso nos estaría marcando una venta, ¿ok? Normalmente una venta. ¿Qué es lo que vamos a tener acá de importante? Número uno, nosotros necesitamos una zona de oferta, ¿ok? Necesitamos saber dónde están esas zonas de oferta, identificar nuestras zonas de oferta, ¿ok? Si sabemos identificar las zonas de oferta, no vamos a tener problemas detectando niveles, patrones de vela M2, ni entrando en estos niveles, ¿ok? No vamos a tener ningún tipo de ese problema. Y bueno, básicamente es lo mismo, la repetición de la repetidera. El precio llega a la resistencia, se forma la primer vela que cierra por debajo de los cuerpos de las dos anteriores y ese es mi M2 para venta. ¿Por qué M2? Porque es la primer vela que cierra menor que las dos anteriores. Ya, por eso les digo, el que sabe contar hasta tres, listo, no tiene problema con este patrón de velas. Y aquí tenemos pues un recital acerca de este patrón de velas M2, que normalmente esto se presenta al final de una tendencia alcista para este tipo que estamos viendo aquí la bajista, o en el caso de la bajista se presenta al final de una tendencia bajista, ¿ok? Este es un patrón de reversión. ¿Cómo así reversión? Quiere decir que el precio llega a un punto, a un nivel y a partir de ahí se devuelve, retrocede o revierte la tendencia, ¿ok? Entonces, básicamente es eso. Nosotros vamos a tener en cuenta siempre el cuerpo de las velas, que la vela debe cerrar por debajo del cuerpo de las dos velas anteriores para venta y eso es lo que nosotros vamos a buscar, ese patrón, ¿ok? Entonces, básicamente es eso. Aquí tenemos la definición para un M2 bajista o un M2 para compra o alcista. ¿Listo, chicos? Hasta aquí creo que va todo bien. Recuerden si tienen alguna duda o alguna inquietud, pueden escribir por acá en el chat. Listo. Así que por lo pronto creo que tenemos esta información ya bastante clara. Ahora vamos a desarrollar nuestra clase en base a esos
patrones chartistas que veremos el día de hoy.